Vamos a hablar sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo. Bien, como nos explica la célebre historiadora María Gostorowski, los incas no tenían una escritura como la nuestra, pero sí tenían una memoria colectiva maravillosa, donde guardaban su pasado a través de los cantos, los relatos para explicarles así a la gente de dónde venían y por qué sus gobernantes eran sagrados. Aquí también surge nuestra primera pregunta: ¿de dónde realmente salieron Manco Cápac y Mama Ogllo? Las crónicas coloniales nos dan dos respuestas que parecen distintas, pero en el fondo son complementarias. Si bien es cierto, también lo denominan de que Manco Cápac y Mama Ogllo son los hijos del dios Sol, Inti. Bien, por un lado tenemos al cronista inca Garcilaso de la Vega, quien tiene la versión de que la pareja de Guinea emergió directamente de las aguas del lago Titicaca. Y pues según Garcilaso, el Inti les entregó una barra de oro como señal de, les voy a hacer una mención en una cita, donde aquella barra se les hundiese, allí quería el sol nuestro Padre que parasen e hiciesen su asiento y corte. Guiados por esta vara de oro, Manco Cápac y Mama Ogllo recorrieron el altiplano hacia el norte, hasta llegar a una ladera llamada Huanacauri en el Valle del Cusco. Es entonces donde la barra se enterró fácilmente en la tierra, y pues ahí fundaron la ciudad del Cusco, más llamada como ombligo del mundo. Es pues que aquí en Inca enseñaron a los hombres a cultivar la tierra, construir canales y también ciudades, mientras que Mama Ogllo también enseñaba a las mujeres el tejido y también labores del hogar. Sin embargo, también tenemos otras tradiciones andías que nos dicen que en realidad no salieron, sino que descansaron en las cuevas de Pacaritambo, que en quechua significa la posada del amanecer. Ahora, ¿por qué existen estas dos versiones? Tenemos al historiador Luis Barcárcel, que esto representa un hecho histórico real, donde la migración de los pueblos del altiplano, los collas y los aymaras, viajaron hacia el norte buscando tierras fértiles y al final terminaron conquistando el Valle del Cusco. Asimismo, el mito del Titicaca nos habla de su raíz remota, y el Pacaritambo representaría el camino y el renacer de este pueblo en su viaje al Cusco. Esto sería parte de mi exposición y ahora le cedo el uso de la palabra a mi compañero. Bueno, ahora me toca a mí exponer lo que es la segunda historia, que es de los hermanos Ayer. Según esta versión, el origen de los incas no está en el lago, sino en una cueva llamada lo que es Pacaritambo, cerca de Cusco. El cronista Betanzos contó que de esa cueva salieron 4 hermanos con sus esposas, y luego otro llamado Ayar Mango, a quien después renombraron como Manco Cápac. Junto a lo que él salió una mujer, a la que le dijeron Mama Ogllo. Y es aquí donde Manco Cápac y Mama Ogllo no emergen del lago, sino de una cueva sagrada, y el origen de toda la familia real inca. Ahora, aunque las dos versiones en sí son distintas, se parecen en algo. En ambas la pareja viaja al Valle del Cusco con un bastón de oro, lo clavan en la tierra y es donde se hunde, ¿no?, fácilmente. Y es ahí donde fundan lo que es el Cusco. En la leyenda de Betanzos no se menciona directamente a lo que es el dios Sol, pero se sobreentiende. Manco Cápac y Mama Ogllo llegan para enseñar, de hecho, a sembrar y organizarse a rendir culto al sol. Ahora, tenemos una pregunta. Ahora tenemos la pregunta de cuál de las dos versiones es la más antigua, ¿no? Aquí entran dos estudiosos, como lo que es el antropólogo Gary Hutton, que es en su libro La historia de un mito, en lo cual demuestra que la versión del lago Titicaca no es la original, sino es una construcción política posterior. Y según Hutton, los incas siempre se identificaron con un origen local y telúrico, de cierta forma, con la cueva de Pacaritambo. La versión del lago habría sido de hecho una estrategia de poder, quizá impulsada por el gobernante Pachacute. Ahora, para justificar la expansión del imperio hacia el altiplano, hoy Bolivia. Por su parte, el historiador Franklin
Pace, coincide en que la versión del agua es más tardía y solar, pero no la considera como una invención total, sino una reelaboración del mito más antiguo de los hermanos Ayer, adaptado así a las nuevas necesidades imperiales. En resumen, de hecho, la cueva es el origen local y genuino, mientras que el lago era una actualización política para un imperio en crecimiento. Ahora, ya habiendo escuchado estas dos versiones, al comparar ambas, vemos que coinciden en elementos esenciales. Por ejemplo, lo que tienen que ser Manco Cápac y Mama Ogllo son hijos divinos, que son ascendientes solares o hijos del sol, cuya misión es civilizar, ordenar, y en ambos mitos se lleva una vara o un bastón de oro, lo cual indica que va a haber un lugar final donde se llegue a enterrar. Según el relato titulado por Garcilaso, el bastón se hundió en el cerro Guanacauri, marcando un sitio donde se fundaría Cusco. De hecho, la leyenda indica que el báculo sagrado ese se hundiría en las faldas del cerro Guanacaure, en Cusco, lo que subraya que los mitos concluyen en el Valle del Cusco, conocido culturalmente como el ombligo del mundo y elegida por el dios Inti. La diferencia radica principalmente en el punto de partida, que uno es en el altiplano y otro es en el Pacaritambo, y en el énfasis regional, pero ambos enfatizan en la migración, tanto de sur a norte, en busca de unas tierras fértiles. Ahora, la importancia cultural de esta leyenda es más profunda. Por ejemplo, Catalina Arancibia nos señala que este mito constituye un pilar de la identidad cultural y espiritual en la cultura andina, al representarse como los hijos del sol, que es muy legítimo y divinamente con una autoridad del Inca mismo, ¿no? Al fundar el Cusco, los incas fundadores se presentan como mandatarios sagrados que enseñan leyes y costumbres a los pueblos, y de esta manera Manco Cápac representaría el aspecto masculino, tanto en el ámbito político y militar, y Mama Ogllo el ámbito femenino, representando la educación doméstica y el tejido, simbolizando el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, la armonía con la naturaleza. En conjunto, la leyenda enseña lecciones morales, por ejemplo, la obediencia a los ancestros, la agricultura y el tejido como artes sagradas, y la cohesión social bajo un origen común.